Hola y bienvenidos a la quinta parte del curso básico de Flatprint. En esta parte revisaremos la impresión con impresoras del tipo Finder y Guider, las cuales son impresoras FDM o FFF de un solo extrusor. Si quieren saber o tener más información de cómo imprimir con impresoras de doble extrusor como la Creator Pro, pueden continuar directamente en la sexta y última parte de nuestro curso, donde abordaremos cómo utilizar este tipo de impresoras. Para el caso de impresoras de un solo extrusor, como es la Finder, se van a dar cuenta que el botón para seleccionar el tipo de extrusor ha desaparecido. Simplemente tenemos las herramientas básicas y ya no es necesario elegir qué tipo de extrusor vamos a usar, dado que tenemos solo un extrusor en nuestra impresora. Vamos a hacer clic en imprimir y vamos a elegir primero el modelo de impresora, el cual ya fue seleccionado, y después vamos a elegir cuál va a ser el tipo de material que utilizaremos. En este caso tenemos seleccionado PLA. Si yo selecciono otro material, por ejemplo un filamento flexible, se van a dar cuenta que la solución me va a dar como máxima calidad alta. Pero si yo selecciono un material como el PLA, la máxima resolución que se va a desbloquear va a ser la hiper, lo cual va a tener una mejor calidad. Esta mejor calidad, como ya se dieron cuenta, solo puede ser alcanzada al utilizar materiales del tipo PLA. Ahora bien, el siguiente punto tiene relación con los soportes, y aquí podemos seleccionar si queremos habilitarlos o deshabilitarlos. Si lo dejamos deshabilitados, aunque hayamos hecho soportes en la parte anterior, no se van a imprimir junto con nuestro modelo. Si lo dejamos habilitado, efectivamente van a ser impresos en nuestro modelo. Podemos adicionalmente elegir si queremos utilizar o no queremos utilizar base. Tenemos deshabilitar o habilitar. ¿Qué es la base? La base es una pequeña estructura que se va a generar en la parte inferior entre la cama de impresión y entre la pieza, y le va a dar un mejor soporte. ¿Cuándo utilizamos base? Es una de las preguntas más importantes, y la respuesta a esto es básicamente una prueba y error. A grandes rasgos, si es que la pieza tiene una superficie muy grande pero tiene pocos puntos de contacto con la base, recomendamos sí o sí utilizar una base. La base le va a dar una mayor adherencia a la pieza y va a evitar que se deforme al estar imprimiéndose. Ahora, si tenemos una pieza como esta, la cual tiene una gran base, una gran superficie de contacto con la cama de impresión, no va a ser necesario utilizar una base. Después tendremos que regular la resolución, la cual podemos ir de baja a hiper, y siempre a mayor calidad de impresión vamos a tener un tiempo más lento de impresión, y a menor calidad de impresión vamos a tener un tiempo más rápido de impresión. Es importante buscar la mejor combinación posible debido a que existe una gran diferencia de tiempo. Podemos demorarnos hasta 5 veces menos eligiendo una calidad baja versus una calidad muy alta, lo cual al final del día puede significar un ahorro de muchas horas. Ahora bien, hay dos opciones adicionales. Una de ellas es pared. Pared viene del inglés, es una traducción del modelo en inglés que dice base, el cual es jarrón o macetero. Y esto está hecho para cuando yo tengo una pieza que es una pieza completa, cuadrada, pensemos en un cubo, va a imprimir solamente la capa inferior y las capas laterales, dejando la pieza hueca por dentro y sin tapa superior. Esto puede ser útil para un montón de aplicaciones, pero como concepto pensemos en que vamos a generar una superficie o una pieza tipo macetero, la cual va a estar hueca y abierta arriba. Ahora, otra función que tenemos es la de borde. Ya hablamos sobre la base. La base tiene la desventaja que genera una sobreadherencia entre la pieza, la base, y también puede generar una sobreadherencia entre la cama, o sea, entre la base y entre la pieza, lo cual el postproceso va a ser más lento, dado que vamos a tener que empezar a arrancar esta base, y podemos generar dos problemas. Uno es un postproceso lento, como ya les dije anteriormente, y el segundo es que destruya nuestra pieza al tratar de sacar esta base. Por lo tanto, existe una opción intermedia que es un borde. El borde simplemente va a agregar un borde alrededor de la figura, el cual va a ser más fácil de sacar, y si bien no tiene una fuerza tan grande como el de la base, nos va a ayudar a poder tener una mayor adherencia a la cama de impresión. Ahora, cuando yo tengo seleccionada la opción de más opciones, la cual puedo abrir o cerrar haciendo clic en este botón, voy a poder ver distintas opciones. La primera de ellas es el alto de capa. Y se van a dar cuenta que si cambio entre estándar, alta, hiper o baja, este alto de cama
va a ir variando. ¿Y va a ir variando desde cuánto? Va a ir variando un alto de capa de 0,3 milímetros o 300 micrones hasta 0,08 milímetros o 80 micrones. Esto va a determinar la calidad o la resolución de mi pieza final, debido a que un alto de capa menor va a tener una mejor terminación superficial y va a tener una mejor calidad superficial. Es importante que si queremos hacerlo manualmente, mantengamos siempre un alto de capa inicial de al menos 200 micrones. ¿Por qué no menos? Porque si la nivelación de la cama no está perfecta, nos va a generar problemas en el inicio de la impresión. En cambio, si yo selecciono un alto de capa un poco mayor o un alto de capa de 2 milímetros hacia arriba, me va a permitir de que esa nivelación de la cama, que no está muchas veces perfecta, sea compensada a través del uso de plástico, y la primera capa sirve como una segunda nivelación o una nivelación más fina de la cama. Después tenemos que seleccionar las estructuras, y básicamente, si se dan cuenta, entre baja y hiper tenemos algunas diferencias. La estructura perímetro, que van a ser las que vamos a hacer alrededor, en este caso va a ser 2 capas perimetrales. Las capas sólidas superiores son 3 y las capas sólidas inferiores son 3. Si me voy a hiper, esto pasa a 3 perimetrales, 6 superiores y 6 inferiores. Yo también manualmente puedo determinar la cantidad de capas que voy a utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos moldes que después vamos a utilizar para termoformado, tratamos de aumentar al máximo esta estructura de perímetro, muchas veces 10, 15, 20 capas. En cuanto al relleno, que es otra parte importante, como ya sabemos, la impresora imprime piezas huecas. Se pueden imprimir piezas sólidas, pero la verdad no tiene mucho sentido, dado que nuestros estudios han demostrado de que la máxima capacidad mecánica se obtiene en piezas con un relleno entre un 70 y un 75%. Para eso nosotros podemos elegir el porcentaje de relleno, el cual también, si yo cambio la resolución, automáticamente esto va a variar. Después tenemos que elegir el tipo de patrón. Automáticamente el patrón que vamos a tener de relleno va a ser hexagonal, el cual es el más fácil para la impresora de poder reproducir. Y también tenemos lineal y tenemos triangular. Triangular es el que va a tener mayor resistencia mecánica. Las impresoras de ingeniería vienen por default con el sistema triangular. Y existe el sistema lineal, el cual va a imprimir cuadrados, el cual hasta el día de hoy no podemos descubrir cuál es su ventaja. Siempre yo les recomiendo utilizar ya sea hexagonal por un tema de velocidad o el triangular cuando ustedes quieran hacer una pieza con mayor resistencia mecánica. El último punto es el relleno combinado. En este caso, cada 2 capas va a tirar una capa plana, la cual va a combinar el relleno de la pieza y no va a ser un relleno único. Esto también le va a dar mayor resistencia a la pieza y la va a mejorar la capacidad en el eje Z, convirtiendo en una pieza no 100% isotrópica, pero mejorando bastante su capacidad mecánica en el eje Z, que siempre es el eje más débil de impresión. La velocidad es muy importante y también, como los otros parámetros, va a cambiar cuando nosotros cambiemos la resolución. Ahora bien, ¿qué velocidad debemos imprimir? Eso es importante más allá de la impresora. Importa qué tipo de filamento vamos a utilizar. Por ejemplo, en velocidad baja, la impresora está configurada para imprimir a 80 milisegundos y con una velocidad de trayectoria de 100 milisegundos. El material marca Flatchforge o propietario de Flatchforge imprime bien, nosotros sabemos hasta 60, 65 milímetros por segundo. Por lo tanto, utilizar velocidades de 80 milímetros por segundo no nos va a garantizar un resultado eficiente o una pieza que sepamos que va a salir bien. Por lo tanto, nosotros recomendamos utilizar velocidades de hasta 65, máximo 70 milímetros por segundo con este material. Ahora bien, hay otros materiales que lo van a poder ver especificado en su caja que pueden ser impresos incluso hasta 100 milímetros por segundo. Por eso es muy importante analizar cuál material vamos a utilizar y cuál es la velocidad máxima de impresión de ese material para no superarla y de esa forma obtener buenos resultados. La calidad o la resolución más alta también va de la mano con una menor velocidad de impresión, porque no solamente obtenemos una mayor calidad de la pieza haciendo la altura de capa menor, también la obtenemos haciendo una impresión más lenta. De esa forma vamos a tener una terminación superficial de mejor calidad. La temperatura, en este caso, en esta impresora tenemos solo un extrusor y vamos a tener la cama de extrusión, es una cama fría. En ese caso tendremos un puro parámetro que regular, lo cual facilita bastante las cosas. Lo que vamos a programar en este caso va a ser la temperatura del extrusor. Esa temperatura va a depender del material y va a depender incluso del color.
nosotros nos hemos dado cuenta que los colores más claros tienen o son afectados mayormente por la temperatura de impresión. Si nosotros queremos tener una calidad de impresión óptima, es ideal que hagamos distintas pruebas y muchas veces en un color claro cambiemos de 5 grados en 5 grados. Por ejemplo, una pieza que sale impresa bien en 220 grados, yo puedo bajar a 215 grados y probablemente mi terminación superficial no sea buena. Asimismo, puedo subir a 225 grados y puede ser que tampoco sea buena la resolución o la calidad superficial de la pieza. Por lo tanto, siempre es bueno imprimir piezas pequeñas con distintos materiales e ir probando. Un buen maker lo que va a hacer va a tener un bloc de notas donde va a anotar cuáles son las configuraciones y va a tener una pequeña idea de cuáles son las mejores configuraciones para cada material. Finalmente, en otros me va a permitir elegir, en este caso, pausar en cierta altura. Si yo, por ejemplo, quisiera pausar mi impresión en la mitad para poner una pieza embedida, ya sea una tuerca, un tornillo, una moneda, un sensor, yo le voy a decir en qué altura quiero pausar la impresión y al momento de imprimir, automáticamente va a ser pausada la impresión en esta altura. Si no queremos hacer ningún tipo de pausa, yo simplemente voy a eliminar la pausa o la altura. Aquí le voy a poner menos y de esa forma elimino la pausa que ya había seleccionado anteriormente. Finalmente voy a hacer clic en aceptar. Voy a elegir dónde voy a guardar el archivo de impresión y esto puede ser guardado en un USB, la cual voy a poder conectar directamente a la impresora. Cuando hablo de USB me refiero a un pendrive. Voy a poder guardarlo en alguna carpeta, cualquier carpeta dentro de mis documentos, o voy a poder incluso mandar a imprimir directamente. Lo voy a poder mandar a imprimir directamente en el siguiente paso. Siempre tenemos que guardar este archivo en nuestro computador. Para eso lo voy a guardar en este caso en documentos. Hago clic en guardar. Va a laminar el modelo. Aquí podemos ver el porcentaje de avance y una vez que el modelo esté laminado, vamos a llegar a la opción, digamos, donde nos va a mostrar un preview del objeto. En este caso, con la selección que hicimos, se va a demorar 48 horas con 37 minutos en imprimir esta pieza y va a utilizar aproximadamente 92,75 metros de material. Una de las preguntas que normalmente me hacen es cuál es la relación entre el largo del material y el peso. Para que nos hagamos una idea, el PLA y el ABS, que son los filamentos más comunes utilizados, tienen una densidad similar y 300 metros equivalen a 1 kilo. Por lo tanto, en este caso, 92 metros deben ser aproximadamente 300 a 330 gramos o 1/3 de kilo. Ahora bien, con este selector aquí al lado izquierdo, podemos ir viendo cada una de las capas y esto es muy interesante porque podemos ver cómo va a terminar la impresora o cómo va a ser la orden que va a enviar para imprimir nuestra pieza. Podemos utilizar la misma herramienta de navegación, en este caso estoy utilizando el botón derecho del mouse, y podemos mirar cómo la impresora va a trabajar nuestra pieza y en este caso, por ejemplo, podemos ver cómo va a ser el tipo relleno. Esto es bastante útil porque a lo mejor nos damos cuenta de que hay una configuración la cual no nos gusta del todo y antes de mandar a imprimir y no perder tiempo y no perder material, podemos configurar en el programa la impresión al mejor tipo o a la mejor forma que nosotros vamos a necesitar. Una vez estemos tranquilos y claros, en el caso de las impresoras Guider y las impresoras Finder, si están conectadas a internet o están conectadas por un cable USB, vamos a hacer clic en imprimir y automáticamente la impresión se va a enviar a la memoria interna de la impresora, la cual va a comenzar a trabajar y va a terminar de imprimir nuestra pieza. Estas dos impresoras tienen memoria interna, a diferencia de las otras impresoras de Flatford. Esto significa que si la mandamos vía USB o vía Wi-Fi, después podemos apagar el computador y no va a haber ningún problema. La impresora va a seguir trabajando, lo cual es bastante cómodo y seguro a la hora de trabajar. No se olviden de revisar el último curso, el cual es de la impresora Creator Pro y nos enseñará estos mismos pasos, pero cómo hacerlo en una impresora, en este caso que tiene un sistema de doble extrusión. Le agradezco por haber realizado este curso. Les pido que nos sigan en el canal de YouTube para tener nuevos accesos a cursos y nueva información. Y como siempre, les doy las gracias por haber confiado en nosotros, confiado en 3TP. Soy Fabricio Álvarez y espero que nos sigan en nuestros cursos nuevos de 3TP.com. Chao.